El tubo digestivo va a tener cuatro capas en su pared, que está formada por la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa. Es decir, a lo largo de todo el tubo digestivo vamos a tener esta misma estructura general. En la mucosa, que es la que está más interna, que da, la capa que da hacia la luz del tubo digestivo, vamos a tener que está formada por el epitelio, un tejido conjuntivo, es decir, la lámina propia, y una capa de músculo liso, que es la muscular de la mucosa. Luego tenemos a la capa submucosa, que está formada por tejido conjuntivo denso y regular, y por tejido nervioso, que constituye al plexo submucoso, también llamado plexo de Meissner. Luego tenemos a la muscular externa, que en general a lo largo del tubo digestivo tiene dos capas de músculo liso, una capa interna que es circular y una capa externa que es longitudinal. Entre estas dos capas vamos a tener al plexo mientérico o plexo de Auerbach, que está formado por, al igual que el plexo submucoso, es tejido nervioso. Aquí digo en general porque en casi todo el tubo digestivo vamos a tener solamente estas dos capas, pero en el estómago vamos a tener tres capas. Y la capa más externa sería la serosa, también llamada peritoneo visceral, que es un epitelio plano simple y tejido conjuntivo subyacente. Aquí un dato importante es que en la porción torácica del esófago y las porciones del duodeno, colon ascendente y descendente, recto y llano, que están fijadas a la pared de la cavidad abdominal, no tienen serosa, sino que tienen adventicia, que solamente es tejido conjuntivo. Es decir, en estas regiones no vamos a tener el epitelio, sino solamente al tejido conjuntivo. Y aquí podemos ver cómo es esta estructura general a lo largo de todo el tubo digestivo. En el esófago vamos a poder ver que está la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la adventicia. En el estómago vamos a tener esta misma estructura general, pero en la capa muscular externa vamos a tener tres capas de músculo. En el intestino delgado y en el intestino grueso podemos ver cómo tenemos estas mismas capas. Entonces ahora vamos a hablar de cada una de estas secciones del tubo digestivo. En el esófago, que aquí podemos ver un corte transversal del esófago, vamos a tener la submucosa, que es un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Y la lámina propia, aquí en la parte terminal del esófago hay glándulas esofágicas cardiales. En la submucosa vamos a tener glándulas esofágicas, que son glándulas tubulacinosas compuestas. Entonces aquí vemos esta parte sería la mucosa con este epitelio plano estratificado no queratinizado, y en la submucosa, que sería el tejido conjuntivo que está abajo, tenemos glándulas, que serían estas glándulas esofágicas. Luego tenemos a la muscular externa, que la podemos observar aquí, esta capa de músculo, y aquí en el tercio superior del esófago, es decir, en la parte más arriba del esófago, vamos a tener solamente músculo estriado. En el tercio medio vamos a tener una mezcla entre músculo estriado y músculo liso. En la parte más inferior vamos a tener solamente músculo liso. Las capas más externas serían la serosa y la adventicia. Aquí podemos ver un corte del epitelio, que es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Abajo tenemos a la lámina propia, que es el tejido conjuntivo, y podemos ver vasos sanguíneos ahí. Y luego tenemos a la muscular de la mucosa. Y aquí podemos ver una de esas glándulas que se ubican en la submucosa, y podemos ver su conducto excretor aquí en un corte transversal. Y en esta imagen podemos ver la transición entre el esófago y el estómago. Podemos ver que es una transición brusca. Aquí en el esófago tenemos el epitelio plano estratificado no queratinizado, tenemos ese epitelio con varias capas, y en esa transición brusca, que eso se llama línea Z, ese límite, aquí podemos ver que pasa bruscamente un epitelio plano estratificado a un epitelio cilíndrico simple, que es el epitelio del estómago y donde tenemos también las glándulas gástricas. Entonces el estómago se va a dividir en tres regiones: el cardias, el fundus y el píloro. El cardias es esta región que podemos ver acá, que está cerca del orificio esofágico, es decir, el esófago llega y a esta región, esta puerta de entrada sería el cardias. Y aquí tenemos glándulas que se llaman glándulas cardiales. Luego tenemos al fundus o fondo, que constituye la mayor parte del estómago, que se encuentra entre el cardias y el píloro. Y tiene glándulas gástricas o también llamadas glándulas fúndicas. Y aquí tenemos al píloro, que sería la puerta de salida, por así decirlo, que es proximal al esfínter pilórico y que tiene glándulas que se llaman glándulas pilóricas. Y podemos ver que en el estómago hay, en su mucosa, se forman pliegues.
En cuanto a la mucosa gástrica, este es un epitelio cilíndrico simple. Y aquí hay fositas gástricas o fovéolas, se llaman. Son estos orificios que vemos acá. Y esos orificios, si nos metemos más hacia adentro, ahí tenemos a las glándulas gástricas. Entonces, tiene fositas gástricas en donde desembocan las glándulas gástricas. El epitelio que reviste la superficie de fositas gástricas es epitelio cilíndrico simple. Y las células mucosas superficiales van a producir una secreción que tiene bicarbonato y protege el epitelio contra el ácido del jugo gástrico. Aquí podemos ver una imagen, un corte histológico, donde podemos ver esas glándulas gástricas o glándulas fúngicas que se encuentran en el fondo. Estas son glándulas tubulares simples ramificadas, es decir, tienen forma de tubo y se ramifican posteriormente. Ellas se extienden desde la muscular hasta la mucosa. Y aquí hay una parte de esta glándula que podemos ver la fosita gástrica, se introduce y luego tenemos a las glándulas gástricas aquí abajo que tienen varias partes. El istmo, que es este que vemos acá, es el segmento que está entre la foviola, es decir, entre la fosita gástrica y la glándula gástrica. Y aquí podemos observar células madre para el resto que se van a diferenciar en estas células de este epitelio. Y estas glándulas tienen como función producir jugo gástrico, que está formado por agua, electrolitos, ácido clorhídrico, pepsina, moco y factor intrínseco. En cuanto a las células que conforman estas glándulas, las podemos ver en esta imagen. Tenemos a las células mucosas del cuello, que su función es producir moco. Y las podemos ver aquí. Luego tenemos a las células principales, o también llamadas células adelomorfas. Ellas producen pepsinógeno y lipasa gástrica, que son enzimas que intervienen en la digestión. Las células parietales, también llamadas células delomorfas o células oxínticas, que las podemos ver aquí, su función es producir ácido clorhídrico y factor intrínseco. También tenemos células enteroendocrinas que ellas producen hormonas como la somatostatina, grelina, gastrina. Y también vamos a tener a las células madre indiferenciadas que se van a diferenciar en el resto de estas células. En cuanto a las glándulas cardiales, ellas son tubulares y a veces son ramificadas. Están compuestas principalmente por células mucosas y ocasionalmente por células enteroendocrinas. Aquí en esta imagen podemos ver a esta fosita gástrica y podemos ver a las glándulas aquí abajo. Ahora, aquí un dato importante que debemos reconocer en el microscopio es que por lo menos en esta parte tenemos un corte longitudinal de una glándula. Lo podemos ver hacia lo largo. Y esto aquí abajo se ve de esta forma circular porque estos son cortes transversales. Entonces recordemos que estas glándulas son un tubo que después se ramifica en varios tubitos. De aquí lo que estamos viendo es un corte transversal de esas ramificaciones, por eso se ve de esta forma. Pero aquí, por ejemplo, vemos una parte, un corte más longitudinal. Y aquí se ve es lo mismo. En la parte de más arriba se ve un corte longitudinal de estas fositas gástricas y en la parte de más abajo se ven estos cortes transversales de las ramificaciones de estas glándulas. Las glándulas pilóricas son tubulares, enrolladas y ramificadas. Ellas secretan moco y tienen células mucosas enteroendocrinas y células parietales. En cuanto al estómago, en su estructura es similar a todo lo que ya hemos visto. Bueno, aparte de ese epitelio que ya describimos, va a tener a la lámina propia por debajo, va a tener a la muscular de la mucosa, que tiene una capa circular interna y una longitudinal externa, va a tener la submucosa, y luego tiene algo que es particular del estómago, que es que en la muscular externa hay tres capas, una capa longitudinal externa, una capa circular media y una capa oblicua interna. Esta oblicua es propia del estómago. Y luego tenemos a la serosa, más externa. Aquí podemos ver la capa longitudinal externa, la capa circular media y la capa oblicua interna. Esto es importante recordar. Ahora en el intestino delgado, este mide más de 6 metros y se divide en duodeno, yeyuno e ilio. Su superficie absortiva, la función del intestino delgado es absorber los nutrientes de lo que ingerimos de la comida y su superficie absortiva está amplificada por varias estructuras. Los pliegues circulares, también llamados válvulas de Kerckring o válvulas conniventes, son repliegues con un centro de submucosa. Las vellosidades son evaginaciones de la mucosa y las microvellosidades son evaginaciones de la membrana plasmática de los enterocitos. Aquí esto es algo que suele causar confusión entre los estudiantes. ¿Cuál es la diferencia entre entre una válvula connivente, una vellosidad y una microvellosidad? Las válvulas conniventes se ven a simple vista, son estructuras macroscópicas, o sea, no necesitamos un microscopio para verlas.
Si nosotros vemos por lo menos este intestino, a simple vista, estos pliegues son las válvulas conniventes. Son pliegues grandes, pliegues circulares grandes que te marcan aquí con la flecha. Ahora, si ya nos metemos con un microscopio a ver ese epitelio, vamos a ver que no es una cosa plana. Por lo menos aquí, por poner un ejemplo que ya lo vamos a ver más adelante, en el epitelio del intestino grueso vamos a tener que la superficie es plana, como lo podemos ver aquí. Es plana, pero hay unas glándulas ahí, pero esa superficie es plana. Mientras que en el intestino delgado la superficie va a tener esta forma así irregular. Estas montañitas que se forman, por así decirlo, estas son las vellosidades intestinales. Es decir, esa forma irregular. Si hacemos, aquí tenemos una válvula connivente. Si hacemos zoom acá y nos metemos en el microscopio, vamos a tener que ese epitelio es así, con esta forma irregular. Entonces, esas vellosidades intestinales van a tener un centro de submucosa, de tejido conjuntivo, o sea, un eje de submucosa, y va a estar tapizado por el epitelio cilíndrico simple. Y en cuanto a las microvellosidades, si aquí hacemos aún más aumento y nos vemos, por lo menos acá, todas estas células que vemos aquí en el epitelio son enterocitos. Cada una de estas, aquí tenemos muchos, muchos, muchos enterocitos. Si hacemos aumento, microscopio aquí del tamaño de esta manito con lo que yo lo marco, y vemos la superficie apical de cada célula en particular, ahí vamos a poder ver a las microvellosidades. Las microvellosidades son muy pequeñas. Entonces tenemos pliegues circulares, que son muy grandes. Luego tenemos vellosidades intestinales, que es esto que vemos acá, y en cada célula, en su parte de arriba, vamos a tener a las microvellosidades, que es aún más pequeño y que no lo podemos ver en esta imagen. Aquí podemos ver otro dibujo de la mucosa, es un epitelio cilíndrico simple, y va a tener glándulas intestinales también llamadas criptas de Lieberkühn. Entonces aquí podemos ver este epitelio y estas cosas, estas protuberancias serían las vellosidades intestinales, que las podemos, si la vemos por dentro, vemos que adentro tienen ese eje de submucosa, que es tejido conjuntivo. En cuanto a las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn, son estas glándulas que se meten hacia adentro. Son parecidas a lo que tenemos en el estómago, que tenemos esas fositas gástricas y adentro tenemos a las glándulas. Aquí también vamos a tener algo similar. Vamos a tener estos orificios y dentro de cada uno de esos orificios tenemos a una glándula o cripta de Lieberkühn. Son glándulas tubulares simples, es decir, un tubo solito que no se ramifica. Luego tenemos a la lámina propia, que vamos a tener nódulos linfáticos que en el ilion forman a las placas de Peyer. Y luego vamos a tener a la muscular de la mucosa, que es lo que podemos ver acá. Y aquí podemos ver un corte, una lámina de intestino delgado, en donde podemos ver que bueno, pues tenemos a la mucosa y todo esto que vemos acá son nódulos linfáticos, que serían las placas de Peyer del ilion. Tenemos ese tejido linfático en la mucosa. Luego tenemos a la submucosa y luego tenemos a la muscular externa. Y más afuera sería la adventicia. En cuanto a las células del epitelio intestinal, vamos a tener que las células principales, más numerosas, son los enterocitos. Su función es absorción. Son células cilíndricas con microvellosidades. Ellas presentan uniones herméticas para unirse entre sí y también van a secretar agua, electrolitos y enzimas que contribuyen a la digestión. Las células caliciformes son células que producen moco. Y también vamos a tener estas células que se llaman células de Paneth, que ellas ya su función es secretar sustancias antimicrobianas y están en la base de las glándulas intestinales. O sea, aquí en la base, estas células aquí que vemos con gránulos serían las células de Paneth. Ah, bueno, y aquí esto sería un corte longitudinal de una cripta de Lieberkühn y esto sería un corte transversal de una cripta de Lieberkühn. Y aquí en esta imagen podemos ver esas células de Paneth que tienen numerosos gránulos en su interior. Se ven así de color rosado, son fáciles de reconocer. Luego tenemos a las células enteroendocrinas, que ellas van a producir hormonas como la colecistoquinina, secretina, polipeptido inhibidor gástrico, motilina, somatostatina e histamina. Y tenemos a las células M, también llamadas células con micropliegues, que es la que podemos ver aquí en la imagen y que ya se caracterizan porque tienen una forma bastante particular. Ellas cubren a los nódulos linfáticos y tienen un receso que está conectado al espacio extracelular en donde se alojan células dendríticas, macrófagos y linfocitos. Es decir, estas células, son estas células que vemos acá, ellas tienen un hueco, un receso en su interior que conecta con el espacio extracelular. Y en ese hueco
por así decirlo, van a estar metidas estas células que son los macrófagos, células dendríticas y linfocitos. Es decir, aquí este macrófago no está dentro de la célula, no está dentro de su citoplasma, sino que está en el espacio extracelular, porque la célula tiene esta forma, tiene este receso que conecta con el espacio extracelular. Y su función es transportar antígenos desde la luz intestinal hacia las células del sistema inmune que están en su interior. O sea, esos antígenos van a pasar desde la luz y van a difundir hacia el interior, hacia este espacio, y estas células inmunes van a reaccionar frente a esos antígenos. Y también tenemos células intermediarias, que son células madre, que están en la mitad basal de las glándulas intestinales. Aquí la submucosa va a ser también un tejido conjuntivo denso y también podemos observar glándulas que se llaman glándulas submucosas o glándulas de Brunner, que las podemos ver aquí en la imagen, que ellas están en el duodeno solamente. Las glándulas de Brunner solamente están en el duodeno, no están en el yeyuno ni en el ilio. Y estas son glándulas tubulares ramificadas y su función es producir moco. Luego tenemos a la muscular externa y luego tenemos a la serosa. Ahora vamos con el intestino grueso. Este comprende al ciego, al apéndice, el colon, el recto y el conducto anal. En cuanto a las características macroscópicas, aquí hay tres estructuras que podemos ver aquí en la imagen. Las primeras serían las tenias colónicas, que solamente son tres, y son bandas formadas por la capa longitudinal externa de la muscular externa. Solamente hay tres tenias, que aquí vemos una de ellas, que se ven a simple vista. Luego tenemos a las austras colónicas que te marcan aquí, son saculaciones en su superficie externa. Es decir, el intestino grueso no es un tubito así eh, recto, sino que él va a tener esta forma, así como de sacos que se forman, estos saquitos. Todo eso, cada uno de ellos se llama austra colónica. Y también tenemos apéndices omentales que te marcan aquí, que ellas son proyecciones adiposas de la serosa, es decir, este tejido adiposo que está ahí pegado a la serosa. En cuanto a la mucosa, es muy fácil de reconocer. Tiene una superficie lisa, a diferencia del intestino delgado que tenemos a las vellosidades. Aquí no tenemos vellosidades, es una superficie lisa, sin pliegues circulares ni vellosidades. Aquí tiene abundantes glándulas intestinales, que son glándulas tubulares rectas, que podemos ver aquí, es un solo tubo que no se ramifica. El epitelio también es cilíndrico simple y su función es reabsorción de agua y electrolitos y producción de moco. Tiene las mismas células del intestino delgado, excepto por las células de Paneth. Es decir, las células de Paneth solamente están en el intestino delgado. En el intestino grueso no tenemos células de Paneth. También va a tener la submucosa, la muscular externa y la serosa. Y en cuanto al apéndice, este tiene una gran cantidad de nódulos linfáticos en la submucosa. Es decir, aquí tenemos al ilio, la parte final del intestino delgado, y luego tenemos el intestino grueso. Esa primera parte es el ciego, y en el ciego vamos a tener que aquí está el apéndice, y luego tenemos el colon ascendente. Y si hacemos un corte transversal del apéndice, lo podemos ver acá, también vamos a tener que va a tener la misma estructura del intestino grueso, un epitelio cilíndrico simple con glándulas tubulares simples rectas, y vamos a tener que en la submucosa vamos a tener abundantes nódulos linfáticos. Entonces, por eso se considera que una función del apéndice podría ser la de cumplir una función inmune, producción de anticuerpos, por su gran abundancia de nódulos linfáticos. Ya para finalizar, en cuanto al recto y el conducto anal, es la última parte del intestino grueso. El conducto, bueno, el recto, su mucosa es similar a la del colon, que es este que podemos ver acá. En cuanto al conducto anal, lo podemos ver aquí, él se subdivide en tres regiones. La zona colorectal tiene un epitelio cilíndrico simple, la zona de transición anal tiene un epitelio cilíndrico estratificado y la zona escamosa tiene un epitelio plano estratificado. Y también aquí vamos a tener glándulas anales, que son glándulas tubulares rectas ramificadas y su función es producir moco. Y luego tenemos a la piel perianal. La piel que rodea al orificio anal tiene glándulas circunanales, que son glándulas apocrinas, folículos pilosos y glándulas sebáceas.